Voy a invitar a los que están allá atrás que se sientan en confianza y si quieren acercarse un poquito más, háganlo, no mordemos, ¿verdad? O si alguien de ustedes muerde, ¿no? Nadie, bueno. Bien, pues para mí es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder tener la oportunidad de compartir un mensaje con ustedes. Y yo estoy seguro que Dios quiere hablarnos, estoy seguro que Dios va a hablarnos, así que yo te animo a que dispongas realmente tu corazón, dispongamos estos minutos para que Dios haga algo especial en nuestra vida. Yo quiero saber si alguien vino esperando algo especial de parte de Dios para su vida, todos nosotros, perfecto. Y sabes, siempre que hay expectativa, siempre que esperamos algo de Dios, nunca vamos a ser decepcionados. Hay veces que ponemos nuestra expectativa en un trabajo, nuestra expectativa en una persona, en una amistad, y muchas veces podemos ser defraudados, ¿verdad? Pero cuando siempre que ponemos nuestra expectativa en Dios, nunca vamos a ser defraudados. Amén. He titulado este mensaje como La ruta del conquistador. Y si estás anotando y eres alguien que apunta, te voy a animar a que apuntes algunas de las cosas que vamos a estar hablando, versículos, principios, cosas que yo sé que Dios quiere hablarte y para que te las lleves contigo, porque no sé si alguno de nosotros tengamos el don de la retención infinita en la mente. Yo necesito apuntar, no sé ustedes, pero si de algo te sirve y lo puedes apuntar, creo que es bueno tener siempre ahí en el celular, en nuestras notas, algo a lo que podamos acudir en algún momento para recordar que Dios está con nosotros y que su palabra es verdadera, ¿verdad? Y la ruta del conquistador. Y yo titulé este mensaje porque nosotros como hombres, como elegidos, estamos llamados a ser conquistadores. Dios nos ha llamado a conquistar muchas áreas de nuestra vida, muchas cosas en nuestra vida. Él quiere que seamos conquistadores, no que nos convirtamos porque nuestra esencia ya es de un conquistador, porque dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos parecemos a Dios. Dile al que está a tu lado, ¿te pareces a Dios con todo y la cara que tienes? ¿Te pareces a Dios? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Él es el primer y máximo conquistador de este mundo. Él conquistó este mundo, Él conquistó este planeta, Él conquistó el universo, toda la existencia. Él conquistó al mundo y nosotros tenemos esa esencia de conquistador. Y yo quiero preguntar, a ver, estamos entre hombres y creo que podemos hablar ciertas cosas. A ver, tranquilos, no vamos a empezar aquí a alburear ni nada de eso, pero yo quiero preguntar, y se vale que nos echemos porras. ¿Quién de ustedes antes de que se casaran y conocieran a cuántos casados hay aquí? A ver, okay. Y felices, pues levanten las dos manos, no sean así. A lo mejor su esposa ve este video, no sean así. Pero antes de que se casaran, ¿quién se considera que era un cañón conquistando mujeres? A ver, levanten su mano. Mira, ahí hay un valiente, muy bien, ok. Así que digas, yo me la sabía, pero me conquistaban, dice, bueno, está bien, perfecto, está muy bien. Él era de otra colonia y él prefería ser conquistado, muy bien. Pero así que digas, bueno, yo me consideraba bueno para conquistar, ¿no? Y tanto es así que bueno, nos casamos y de alguna manera como que nos podemos considerar medio buenos para eso, ¿no? Conquistar. ¿Y por qué estoy dando este ejemplo? Porque cuando se trata de conquistar a una mujer, cuando se trató de conquistar a tu esposa, yo estoy seguro que le echaste ganas, ¿verdad? Le echaste ganas en cuanto la viste y dijiste, ¿qué onda? ¿No? Se te fueron por ahí los ojos, a lo mejor dijiste, ese es para mí, ¿no? Ese es para mí y yo voy a ver cómo lo hago, pero ese es para mí, ¿no? Y te peinaste a lo mejor por primera vez en tu vida cuando la conociste, te bañaste a lo mejor ya no cada 15 días, a lo mejor ya un poquito más seguido, pero cuando quisiste conquistar algo, cuando quisiste conquistar a tu esposa, cuando quisiste conquistar a tu novia, pues te esforzaste, ¿verdad? Te esforzaste, viste el objetivo, pusiste ahí así como que el círculo para atinarle del blanco y dijiste, yo voy para allá, ¿no? Y con esto que vamos iniciando es para que nos demos cuenta de cómo dentro de nosotros hay un llamado a conquistar. Hay un llamado a ir por aquello que sabemos que es para nosotros. Hay un llamado para ir y conquistar
muchas cosas. Y en Dios la cosa no es diferente. Ahorita dijimos el ejemplo de la esposa y de esto y lo otro. Pero en Dios estamos llamados a conquistar, estamos llamados a ser conquistadores. Pero como un conquistador hay una ruta que atravesar. Cuando se trató de conquistar a tu esposa, hubo una ruta que atravesar, ¿verdad? Enfrentarte a los suegros por primera vez, ¿verdad? Enfrentarte al suegro por primera vez, ¿no? Enfrentarte con la vergüenza, con el híjole, venga, vamos a decirle al suegro que nos queremos llevar a su hija, ¿no? Venga, y es la primera gran tarea del conquistador, ¿no? Y después ir preparando todo el camino, ir preparando las cosas, ir preparando todo para que se dé como quieres que se dé, ¿no? Y con las cosas de Dios no es distinto. Un conquistador no se conforma con sobrevivir a los problemas, con sobrevivir a las circunstancias, sino que un conquistador avanza, rompe límites, toma el territorio que le corresponde. Hay un versículo que quiero decirte que está en Daniel 11:32 que dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y actuará. Aquel que conoce a su Dios se va a mantener fuerte y actuando, avanzando, yendo hacia lo que Él nos ha llamado. Entonces nosotros como conquistadores en esta ruta que emprendemos hacia lo que Dios nos ha preparado y hacia lo que Dios tiene para nosotros, hay una primera gran tarea que tenemos, y esto es conocer nuestra identidad de conquistador. Número uno, debo conocer mi identidad de conquistador. Y esto me lleva a entender una cosa, y es que yo soy hijo antes de ser guerrero. Soy hijo antes de ser un conquistador. Y conociendo mi identidad va a ser mucho más sencillo, voy a decirlo entre comillas, y ahorita vamos a ir viendo por qué. Porque no se trata de que va a ser una cosa sencilla, pero de alguna manera sí se va a facilitar más cuando entiendo quién soy y quién está conmigo. Cuando entiendo quién me llamó, cuando entiendo quién fue el que puso en mí ese deseo de conquistar, esa capacidad de conquistar y de ir hacia adelante. No conquistamos para probar quiénes somos, conquistamos porque ya sabemos quiénes somos, ¿sí? Lo voy a decir una vez más, porque por ejemplo, cuando se trata de conquistar a una mujer, pues de alguna manera sí conquistamos para probar quiénes somos, ¿no? Que somos bien cañones, bien, órale, para que veas que yo sí vine y te conquisté, ¿no? Pero con las cosas de Dios no se trata de conquistar para demostrar algo, para que otros vean, para decir, ves cómo yo sí, ves cómo a mí sí me salió. No, vamos y conquistamos porque sabemos ya quiénes somos. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que esa es nuestra identidad. Sabemos que nuestra existencia no es una casualidad. Sabemos que existimos con un propósito y con un plan, y que con nosotros está el más grande de todos los grandes, ¿verdad? El más poderoso de todos los que se dicen poderosos. Él es el que está con nosotros. Pero ¿cómo voy a conquistar si no conozco quién soy? ¿Cómo voy a avanzar hacia una conquista si primero yo no sé quién soy? Y no se trata de saber mi nombre, ¿verdad? No se trata solamente de saber mi apellido, decir, no, yo soy de los Rivadeneira, ¿verdad? Y nosotros somos los más picudos. No, se trata de saber quién soy en Dios, porque soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y hasta que entendamos lo que significa ser hijos de Dios, vamos a poder conquistar cada terreno que se nos ponga enfrente, sin dudar. Porque cuando sabemos quiénes somos en Dios, va a ser algo que no vamos a poder dudar ni un solo segundo. Quizás en algún momento sí habrá que dar pasos de fe con incertidumbre, con ciertas dudas, pero aún así es dar pasos sabiendo quiénes somos en Dios y quién está con nosotros. En Gálatas 3:26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Jesucristo. Al recibir a Jesús, al creer que Él dio su vida por nosotros, que Él se entregó a sí mismo a causa de nuestra salvación. Cuando creemos en eso, cuando lo abrazamos realmente en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces somos llamados hijos de Dios.
No basta solamente con ser creyentes, y ojo con esto. Alguien que solo es creyente no puede ser un conquistador. ¿Por qué? Porque alguien que solo cree y dice, bueno, pues sí, como que suena interesante lo que dice este amigo, ¿no? O suena bien lo que dicen aquí los miércoles, pero bueno, pues yo voy a seguir con mi rollo, y en algún momento si algo de lo que he escuchado me sirve, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A veces los que solo creen o solamente aceptan un poco un mensaje, eso no es algo que se vuelve en una convicción. Pero aquel que cree en Cristo Jesús, aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que cree en su sacrificio, en lo que hizo por nosotros, lo abrazamos y abrazamos el propósito que tenemos en él. Es entonces que vamos a ser formados, que vamos a ser encaminados hacia conquistar lo que se nos ponga enfrente. David era un conquistador. Todos recordamos a David, al rey David, ¿sí? El de las mañanitas, ¿sí? Ajá. El rey David, yo creo que no hay mejor ejemplo de un conquistador que el rey David. No hay una historia que nos ayude a ilustrar más y mejor este mensaje que la del rey David. Porque David era un conquistador, y fue un conquistador porque sabía quién era en Dios. Él sabía bien quién era. Él no se veía como otros lo veían. Él nunca se vio como sus hermanos lo vieron, como su mismo papá en algún momento lo vio, como el pueblo, el ejército de Israel lo vio. Si conocemos la historia, saben de lo que estoy hablando. Si no, voy a irla contando un poquito rápido para que podamos ir avanzando con esto. David fue el rey más grande de Israel de todos los tiempos. Fue el que más conquistó, el que más batallas ganó. Fue el rey que no conoció derrota en batalla. Fue un rey magnífico. Dios lo llamó en el tiempo de Samuel, en el tiempo del profeta Samuel. Un día Dios le dice a Samuel, todo esto que estás escuchando lo encuentras en 1 Samuel del 16 al 31, un poquito más. Un día Dios le habla al profeta Samuel, le dice, vas a ungir al nuevo rey, vas a ir por el nuevo rey que yo he elegido para ser el nuevo rey de Israel. Y entonces Samuel dijo, ok, emprendió el viaje, le dijo, vas a ir a casa de tal hombre y vas a preguntar por sus hijos. Y entre sus hijos está este rey. Total, llegó Samuel, yo me imagino a Samuel emprendiendo este viaje, y de alguna manera, cuando te la pintan así, pues tú ya vas con cierta expectativa, ¿no? Y si me dicen, a ver, pues voy a ungir al nuevo rey, pues seguro me voy a encontrar con un cuate al menos así altísimo, fornido, y va a ser evidente que va a ser el rey, ¿verdad? A veces nos vamos por lo evidente, ¿no? A veces nos vamos por lo que es más claro humanamente para nosotros. Y yo creo que Samuel ya iba haciéndose así como que su expectativa de, ok, pues yo creo que va a ser como así, asado, etcétera, ¿no? Lo voy a saber identificar porque va a ser evidente, se va a ver como un rey, ¿no? Entonces llega Samuel a casa de este hombre y busca entre los hijos. Y se los formó a todos, ¿no? Le dijo, hey, aquí están mis hijos, ¿no? Aquí están, y aquí está, díganme cuál es, ¿no? Díganme cuál es el bueno, ¿no? Y entonces Samuel empezó a verlos y estaba esperando la instrucción de Dios que le iba a decir, este es, ¿no? Y empezó con el mayor, y de alguna manera quizás Samuel le había dicho, seguro es este, ¿no? Él es el mayor y lo que sea. No, él no es. Y así fue pasando uno por uno, hasta que llegó al punto donde dijo, falta uno. No son todos tus hijos, ¿verdad? No, pero falta pues, un flaquillo que anda por ahí, ¿no? Falta mi hijo, el más chico, él pues, anda ahí cuidando ovejas, él a eso se dedica, o sea, tiene tareas muy básicas, ¿verdad? Él nada más me cuida mis rebaños, mis animales, no sé qué. Tráelo, dijo Samuel, tráelo. Y resultó que era David, un sencillo pastor de ovejas, alguien que no tenía o que a ojos de humanos se veía insignificante, ¿verdad? Que era pequeño, era flaquillo, ¿no? Pero Dios dijo, es él. Muchas veces necesitamos vernos como Dios nos ve para entender cuál es el llamado que Él nos ha dado.
Porque si nos vemos como el mundo nos ve, porque si nos vemos como otros nos ven, la realidad es que no vamos a llegar a nada. Por ejemplo, el mismo papá de David dudó que él fuera el rey. Hasta le digo como, oiga, profeta, ¿está seguro? No se mareó ahorita en el camino, ¿no? Para acá, ¿no? ¿Sí, está seguro que él es? Sí, es él, y lo ungió y todo. Más adelante, en el momento en el que hubo un enfrentamiento con el pueblo, entre el pueblo de Israel y los filisteos. Recordamos quiénes eran los filisteos. Era uno de los pueblos enemigos de aquellos tiempos del pueblo de Israel. Y se armó la trifulca y se armaron los guamazos y tuvieron que ir los israelitas, tuvieron que responder al llamado de la guerra. Sí, es como si ahorita se armaran los guamazos y nos llaman a todos a ir, ¿no? Pues ahí vamos todos, ¿no? A ver cómo nos va, pero pues ahí vamos, ¿no? Y en ese entonces sucedió lo mismo. Mandaron a los hermanos de David, y David en ese entonces era muy joven, era muy chico, todavía no estaba muy preparado. Y en medio de todo este tema, su papá lo manda, le dice: hijo, tienes que ir a ver a tus hermanos, llévales estas tortas, llévales esto, porque pues las cosas se están poniendo feas y demás. Y empezó a ver cómo el pueblo de los filisteos estaban sometiendo a los hebreos, y los estaban sometiendo en miedo, porque ellos tenían un arma muy poderosa, que era un gigante, el gigante Goliat, que debemos todos saber quién fue, creo. Sabemos quién fue Goliat, ¿sí? Entonces, todo era el escenario perfecto para tener miedo. Era el escenario perfecto para no querer saber nada de esa situación. El mismo pueblo ya estaba sin saber qué hacer. El mismo rey Saúl, que fue el que antecedía a David en el reinado, el mismo ya estaba así de: bueno, ¿qué vamos a hacer, hombre, para echarnos a este cuate, ¿no? Ya mejor agarren sus cositas y vámonos, ¿no? Pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Y David entendió el llamado que Dios le había hecho, y le dijo, con todo y que estaba flaco, con todo y que estaba todo chaparro, y con todo y que lo único que sabía era cuidar ovejas y tocar arpas, dijo: yo voy a ir, rey, yo voy a ir. Y el rey se quedó así como: ¿tú? ¿No? O sea, ¿y a ti quién te dijo que podías? ¿Verdad? Para no hacerla muy larga, David fue y conquistó al gigante, lo derrotó, pasó a la historia como un joven que derrotó a un gigante. Nadie más lo hizo. No hay en la historia de la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, no hubo otro joven que derrotara a un gigante. Solo David, porque di conmigo, tenía un llamado. Di conmigo, tenía un llamado. Tenía un llamado, era un escogido, era un elegido, era un llamado a conquistar. Y él entendió cuál iba a ser su papel en el momento en el que Dios lo llamó. Él entendió cuál iba a ser su papel en el reino. Él entendió cuál iba a ser su función en el momento en el que Dios le hizo saber que él lo había escogido. Y no dudó ni un solo momento. No dudó de sus capacidades. Cuando el mundo lo vio como alguien débil, cuando el mundo lo vio como: híjole, este no va a poder. Cuando el mundo, sus mismos hermanos le dijeron: ya regrésate a la casa, tú pelado, ¿qué haces aquí? Cuando el mismo rey le dijo: ¿tú qué vas a hacer? ¿No? Incluso hasta yo me imagino se lavó las manos, digo: si le pasa algo a este pelado, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, él es el que quiere ir a darse de guamazos, ¿no? Pero él había entendido. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros ahora? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Sabes, David nunca se vio como otros lo veían. Otros lo veían débil, lo veían escuálido, lo veían pequeño, lo veían incapaz. Pero David logró verse a sí mismo como Dios lo veía. Y esto fue fuerte, victorioso y conquistador. Y en el momento en el que él se vio así, pudo cumplir su llamado. Pudo gobernar el pueblo de Israel. Y a pesar de todo eso, David se equivocó. Y digo, eso ya es tema para otro día. Pero siendo un conquistador, siendo alguien llamado y escogido por Dios, él también se equivocó. Y se equivocó muchas veces. Pero con
con la vida de David, que es con la que estamos ilustrando este mensaje de la ruta del conquistador, podemos ver cómo aún en medio de sus debilidades, en medio de sus problemas, en medio de sus debilidades aún carnales, ¿sí? Que muchas veces le pusieron el pie, nunca dejó de verse como Dios lo veía. Porque a veces nosotros, a pesar de que sepamos que tenemos un llamado y que Dios nos ha escogido y que Dios quiere que hagamos cosas, a pesar de eso, a veces podemos fallar, y con una vez que fallamos, no, ya fallé, Dios ya no me va a querer, Dios ya no quiere que esté con Él, soy de lo peor, y nos tiramos al drama, y a veces más bien parece como la excusa perfecta para otra vez alejarnos, para otra vez irnos por el camino que no nos conviene, irnos por el camino de la perdición. Pero un hombre de verdad, un conquistador, sabe volver a aquel que lo llamó. Tú y yo tenemos muchos territorios a conquistar. Como conquistadores, hay muchos territorios a conquistar, muchas tierras que Dios nos llama a poseer. La primera de ellas es el carácter. El carácter. El carácter y el temperamento son dos cosas diferentes, y tenemos que empezar por ahí. Porque hay gente que piensa que alguien, por ser muy enojón y muy acá y muy así, no, qué carácter tan fuerte tiene esa persona. No, tiene un temperamento todo descontrolado y un carácter débil esa persona. Porque el temperamento se tiene que someter al carácter, y el carácter que tenemos que tener es el carácter de Cristo, el carácter de Jesús, la manera en la que Él actúa, nosotros actuar, la manera en la que Él tomaba decisiones, nosotros tomar las nuestras, la manera en la que Él caminaba, nosotros caminar de la misma manera. Y eso solo se hace por medio del carácter, a través del carácter solamente. ¿Y qué es carácter? Es tener dominio propio, es tener integridad, es tener pureza en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones. Cuando no tenemos un carácter formado, no podemos ser conquistadores. No podemos, o al menos no de la manera que Dios nos la enseña. Porque obviamente hay toda una filosofía detrás del éxito hoy en el mundo, ¿verdad? Hoy todo el mundo tiene su propia definición de éxito, ¿verdad? Hola, ¿sí? Todos en el mundo tienen una definición de éxito, y la más evidente, la más clara es, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿qué tanta lana llegas a hacer en la vida? ¿No? Eso es lo que el mundo te dice que eso es el éxito. ¿Qué tantos títulos consigues? ¿Qué tantas maestrías, doctorados, licenciaturas logras acumular? ¿Qué tantos seguidores tienes en LinkedIn? ¿No? ¿Con quiénes te codeas? ¿Con el director de qué? ¿Con el del comercial de no sé qué? Eso es lo que hoy se define como éxito, ¿no? Y para lograr ese éxito, como este mundo lo dice, no hace falta tener carácter, el carácter de Cristo al menos. Necesitas que la garra, y yo primero, y yo antes que todos. Si hay que quitar a alguien del camino, lo quitamos, y si alguien nos estorba, lo destruimos, y si alguien vemos como que no jala, lo quitamos, y nos vale quien sea. Todo con tal de llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y hay hoy una bola de gurús y una bola de coaches motivacionales que lo que siempre van a decir es: para lograr el éxito eres tú primero y después todo lo demás. Tú primero y lo demás vale queso, ¿no? Lo demás no importa, y lo demás como sea. La otra vez estaba yo escuchando un video precisamente de un coach motivacional y de negocios de Estados Unidos, y justo hablaba esto que te decía, ¿no? Hablaba justo esto, este era su mensaje, ¿no? A mí no me importa que tu mentalidad no le alcance a la mía, ¿no? Si tu mentalidad es tan pobre, tú quédate con tu mentalidad. Yo tengo una mentalidad de tiburón, ¿no? Y si alguien me estorba, quítate de mi camino, yo voy a avanzar, ¿no? O sea, eso es lo que hoy nos enseña el mundo, a los hombres, que siempre es sea aguerrido y aférrate y dale, y tú primero, y quita los obstáculos. De una manera suena bien, ¿no? Suena, sí, padrísimo somos, pero date cuenta cómo los principios de Dios son distintos a los de este mundo.
porque esta es la verdadera manera de conquistar, viendo primero por los demás, sirviendo antes que yo ser servido, buscando que a alguien más le vaya bien antes que a mí me vaya bien, buscando tener dominio propio, dominar mis emociones, dominar mis impulsos, dominar mis temperamentos, ser íntegro en mi hogar, ser íntegro en los negocios. Todo eso, solo de esa manera es que lograremos ser hombres conquistadores para Dios, porque ese tiene que ser nuestro objetivo en la vida. No ser conquistadores como el mundo te dice que seas conquistador, porque el mundo te dice avanza y aplasta a quien se te ponga enfrente. Dios te dice avanza con fe y determinación, pero no vayas solo, no lo hagas solo, ve con tu familia, ve con un equipo. Como Jesús vino a conquistar, fíjate, y esto es algo que una vez un pastor amigo me compartió y me voló la cabeza. Me dijo, el mismo Jesús nos enseñó el poder del equipo. Vino con 12, formó sus 12 para hacer lo que Jesús podía hacer, lo que tenía que venir a hacer sin los 12, ¿sí o no? Porque es Dios, porque Él es el Rey, porque Él es todo, ¿verdad? Es más, con un simple chasquido Él pudo haber cambiado todas las cosas, pero Él vino a enseñarnos algo. Todo lo que Jesús vino a hacer fue enseñarnos, fue mostrarnos el verdadero camino del conquistador, porque Jesús es el primer y máximo conquistador, y no lo hizo solo, lo hizo con 12. Los formó, les enseñó, no vino a ser servido, no vino flotando de una nube, aterrizando en un gran trono de oro y les dijo a todos, órale, pónganse a servirme aquí. No, vino de la manera más humilde, vino de la manera que ningún rey quisiera nacer, ¿verdad? Ningún rey, hablando de los reyes así del mundo. Y Él lo hizo para enseñarnos humildad, enseñarnos que hay mucho más valor en ser humilde, en ser servicial, en ser amoroso, más que en otras cosas. Nos enseñó el propósito, a vivir con un enfoque en lo eterno, no en lo temporal. Hombres, las cosas de este mundo todas son temporales, todas. Nunca nos vamos a llevar, cuando nos vayamos, nadie se va a llevar sus ahorros del banco, nadie se va a llevar sus propiedades, nadie se va a llevar sus autos. Ahora, no estoy diciendo que no esperemos ni trabajemos por hacer y conseguir esas cosas. Aún Dios nos llamó a ser productivos. Alguien diga amén a eso, ¿no? Dios nos llamó a ser productivos, nos llamó a tener un trabajo, a ser útiles para la sociedad también. Pero el punto aquí, y espero que alguien lo esté entendiendo, es que nuestra vida no se tiene que basar en qué cosas tenemos o no tenemos, en qué cosas logramos o no logramos en este mundo, qué títulos logramos colgar en la pared. No, el verdadero hombre conquistador, su primera prioridad en la vida, su máximo enfoque en la vida es cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, cumplir el propósito por el cual Dios lo escogió. Así como a David, Dios le hizo un llamado, Dios nos lo ha hecho a ti y a mí también, para ser conquistadores, para avanzar, para crecer, para tener un propósito, para tener influencia. Y estoy llegando a otro punto. El conquistador, nosotros tenemos que conquistar el terreno de la influencia, ser influyentes. Otra vez, no como este mundo te dice que tienes que ser influyente, sino de la manera en la que Él nos enseñó, causando impacto con la manera de vivir, con la manera de hablar, con la manera de escuchar, con la manera de aconsejar, con la manera de hacer las cosas, con la manera de trabajar, con la manera de tener una familia, con la manera en la que soy esposo, en la que soy padre. En todas esas cosas tengo que ser influyente. O sea, la gente tiene que darse cuenta que amamos a Dios y que somos cristianos sin la necesidad de llegar, hola, mucho gusto, soy Joaquín y soy cristiano.
Tu vida, nuestra vida, tiene que predicar antes que nuestros labios. Si a veces ni con nuestros labios lo hacemos, pero con nuestra vida, que volteen a vernos y digan: mira el matrimonio de ese hombre, mira la manera en la que sirve a su esposa. Y no vieja los frijoles, no, que sirve, que provee, que da seguridad. Mira la forma en la que es padre de sus hijos. Mira cómo se preocupa porque sean hombres, mujeres que conozcan a Dios. Mira cómo se esfuerza ese hombre porque sus hijos conozcan a Dios. Mira la manera en la que ese hombre lleva su negocio, su trabajo. Por más oportunidades corruptas que se le presentan, no agarra ni una, y aún así le va bien. ¿Alguien quiere eso para su vida? Cuando entendemos quién nos llamó, cuando entendemos para quién conquistamos, todo esto va a empezar a suceder. Todo esto. Estoy llegando a otro punto. Las armas del conquistador. ¿Qué armas tiene un conquistador? Porque un conquistador necesita armas, ¿verdad? Para hacer las cosas, para lograr, para luchar, para todo eso. Los conquistadores, no, qué sé yo, a ver qué esté viene a la mente, los espartanos, los romanos, todos los pueblos, las culturas que conquistaban necesitaban armas, ¿verdad? Necesitaban sus espadas, necesitaban sus escudos, necesitaban su ropa especial, todo. Un conquistador necesita armas. ¿Cuáles serán las nuestras? Como conquistadores para Dios, ¿cuáles son nuestras armas? Tenemos que conocer nuestras armas. Tenemos que conocer qué es lo que tenemos para pelear, para luchar. Porque sí, también en nuestro llamado hay que luchar. Hay que ensuciarnos las manos, hay que meternos al mugrero para conquistar. La primera de nuestras armas, la palabra de Dios, que es una espada. La Biblia habla muchas veces y se refiere muchas veces a sí misma como la espada. La espada. La palabra de Dios es nuestra espada. Esto lo encuentras en Efesios 6:17. Otra de nuestras armas es la oración. Ser hombres que oran. ¿Somos hombres que oramos? No me respondas. Así preguntaba el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Somos esto? No me responda. Pero analicemos. ¿Somos hombres de oración? Hombres de oración, perdón, pero no es a la hora de la comida: Dios, gracias por estos chilaquiles que me voy a echar. En el nombre de Jesús, amén, ¿no? O en la noche, ya que está uno así todo adormilado: Señor, gracias por este día que tú nos diste, porque todo estuvo padrísimo y porque tú nos ayudas. Y ni acabas la oración, ¿no? Porque ya así en el tercer sueño, ¿no? Tenemos que ser hombres de oración. Y si nos vamos así al ejemplo claro de Jesús, ¿sabes? Él dice la palabra que Jesús oraba aun cuando era oscuro, aun cuando ni siquiera salía el sol. Se levantaba y oraba. Un conquistador se levanta antes de que salga el sol para orar por su matrimonio, para orar por sus hijos, para orar por su trabajo, para orar por su familia, para orar por sus amigos. Eso hace un conquistador. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, cosas espirituales. Tenemos que empezar, hombres, a darle más peso al mundo espiritual, porque es más real de lo que creemos. Es mucho más real de lo que incluso predicamos y enseñamos en la iglesia. El mundo espiritual es real. Ahorita mismo, en este preciso momento, hay una guerra espiritual sucediendo aquí mismo. Por unos de que se duerman o no se duerman, ¿verdad? De otros de que escuchen o no escuchen. De otros de que les caiga el 20 o no les caiga el 20. Y eso es una guerra espiritual. Ángeles y demonios peleando por este momento que estamos ahora mismo. Imagínate cuando sales a la calle,
cuando llevas a tus hijos a la escuela, cuando estás con tu esposa y empiezas a discutir de la nada. No son cosas que pasan nada más porque sí. Hay un mundo espiritual y por eso cada vez más tenemos que entender que no somos hombres que tienen que dejar pasar la vida y pasar los años y pasar las cosas cruzados de brazos y esperando a que algo pase o que no pase. No, pues no sé, y la indiferencia y la apatía. No, ¿sabes qué? Dios nos está llamando a ser conquistadores con su palabra como espada, con la oración, con esa conexión directa con Él, escucharlo. A través de la oración es que nosotros lo podemos escuchar. A través de orar, no solamente es pedir y pedir, porque a veces equivocadamente creemos que la oración es nada más estar pídele y pídele y pídele y pídele y pídele a Dios. Pero alguien me va a decir, pero Dios dice, pídeme y te daré. Sí, qué bueno, bro. Sí, claro que sí. Él quiere que le pidamos y Él nos va a dar. Pero qué feo que se nos vaya la vida nomás pidiendo, pidiendo y pidiendo y nunca dando tiempo, dando nuestra vida. Dios no puede transformar tu vida si no se la entregas. Dios no va a cambiar nada de tu vida si no primero se la sueltas a Él. No hay más. No hay salidas cortas. No hay un ángel al cual le podamos dar el billete y decirle échame la más fácil, no. Hazme la más sencilla. ¿Cómo le hacemos? No. Aquí eres o no eres conquistador. Pero aquí todos somos conquistadores en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Esas son nuestras armas. Y sabes que la estrategia del enemigo, la estrategia del diablo, la estrategia de Satanás es eliminar a los conquistadores. Él quiere eliminar a los conquistadores, porque claro que no le conviene. Al enemigo no le conviene que tú te levantes cada día dispuesto a conquistar cada área de tu vida con el poder de Dios, a conquistar el terreno de tu familia, el terreno de los hijos que no quieren nomás saber nada de Dios, la esposa que nomás no sabes cómo controlarla. No, controlarla no me refiero de así como el machismo de ahora, ¿no? Ahí sí unos se despertaron y le hicieron así, ¿no? ¿De qué está hablando, no? O sea, ¿alguien está entendiendo este mensaje? ¿Sí? ¿Alguien Dios le está hablando con esto? Dios quiere que entendamos cuál es nuestro papel. Dios quiere que entendamos, que salgamos hoy de este lugar sabiendo que nuestra existencia no es para llevar un cristianismo pasivo, un cristianismo de nomás sentarme a escuchar un mensaje, que qué bueno que lo hacemos y qué padre es que formemos comunidad. Pero de nada sirve que lo que escuches aquí no vayas a hacer nada con ello. De nada sirve. De nada sirve pensar que estos son como palmadillas en vamos a echarle ganas, hombre, sí, va, venga, pues todos sufrimos y todos tenemos broncas y todo, pero vamos adelante. Eso es bueno y claro que sí, pero hay mucho más que hacer con lo que Dios nos ha dado. Hay mucho más que hacer, hay mucho que conquistar. Ponte un momento a pensar ahorita, ¿qué cosas tienes que conquistar en tu vida? Y estoy seguro que muchas van a llegar a tu mente. Muchas. Tan solo conquistar el ser un hombre de oración, el ser un hombre de la palabra. El ser un hombre de la palabra te va a hacer realmente conocer, realmente saber qué es lo que Dios habla. Y no nada más esperar, por ejemplo, que aquí se te diga, no, sí, pues eso dice la Biblia, ¿no? O sea, leer la Biblia y ser un hombre de la palabra aún te va a ayudar a saber si lo que te estoy diciendo no te estoy echando pura mentira, ¿no? ¿Qué tal que ahorita te digo, y David un día se encontró con una víbora y también la mató, ¿no? Y todos van a decir, amén, ¿no? Eso ni dice la Biblia, ¿no? Pero tenemos que conquistar con la palabra. El conquistador va a tener obstáculos, hombres. El conquistador tiene obstáculos. Todo conquistador enfrenta gigantes, como David.
Un gigante que parece ser invencible. Un gigante que se levanta y nos asusta y nos preocupa y nos roba la paz. Ponle un nombre ahorita a un gigante que podamos tener en la vida. Deudas, pornografía. Eso no nomás es para los chavillos. O sea, eso no es nomás para los adolescentillos. No, la pornografía es un problema que todos los hombres nos enfrentamos cada día, todos los días. Más ahora en este mundo en el que vivimos, donde de 10 publicaciones que hay luego en redes sociales, 3 son viejas encueradas, ¿no? Un gigante como el orgullo, el ego, el yo primero, el yo mis cosas, el a mí nadie me diga, a mí nadie se meta con mi familia, yo he hecho así las cosas y así han servido y nadie me va a decir, ¿no? El ego de decir todo lo que tengo, vean cómo lo he conseguido, me ha costado tanto y todo lo que tengo y mi casa y mis coches y mis cosas. Gigantes como son las distracciones, las cosas que quieren que tu visión se distorsione, se vaya para otras tonteras. El gigante de la ansiedad, de la depresión, del futuro, de decir qué va a pasar mañana, cómo nos va a ir. Hay muchos gigantes que podemos enfrentarnos. Es más, hoy hay muchos gigantes que tú y yo nos estamos enfrentando. ¿Sí o no? Muchos. Quizás ni siquiera es un Goliat. Quizás tenemos un ejército de Goliat frente a nosotros. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que nos llamó, mayor es el que nos escogió, mayor es el que dio su vida por nosotros. Y Él es el que está con nosotros. Él es el que nos levanta. Él el que nos da la fuerza. Él es, no somos nosotros. No, va a ser imposible pensar que nosotros mismos vamos a podernos motivar o podernos dar la fuerza que solo Dios nos puede dar. Y para eso hay que hacer una cosa, y es quitarnos a nosotros del medio. Quitar nuestra manera de hacer las cosas o nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura familiar, nuestra cultura de hombre, nuestra cultura de, pues yo creo que tienen que ser así las cosas y así las vamos a hacer y porque así lo hizo mi papá y porque así lo hizo mi abuelo y no hay otra manera de hacer negocios más que transando, ni modo, pues ni modo que se lo dé todo al gobierno, ¿verdad? Ni modo que se lo dé todo al SAT, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que estamos entendiendo el punto. Hay una ruta para ser conquistador. Van a haber obstáculos, van a haber gigantes, pero por eso tenemos nuestras armas, por eso tenemos que formar un carácter, por eso tenemos que soltarnos, despojarnos de cosas que no nos sirven. Tenemos que dejar de ver las cosas como este mundo nos ha puesto esos lentes, el filtro de este mundo, quitarlo y empezar a ver las cosas como Dios las ve. Pero ¿cómo voy a ver las cosas como Dios las ve si ni siquiera conozco a Dios? Si ni siquiera sé cómo piensa, si ni siquiera sé lo que Él espera. ¿Y eso cómo se conoce? Oración, palabra de Dios. Oración, palabra de Dios. En una mano la oración, en otra mano la palabra. Y vamos a ser imparables, hombres. Vamos a ser imparables. Y no como este mundo te dice, no como esta sociedad te lo predica, no, como Dios nos dio el diseño. Porque hay un diseño para nosotros. Hay un diseño, volvamos al diseño. Regresemos al diseño de Dios. Soltémonos de las cosas que no nos sirven. Soltémonos de las cosas que por más que hemos hecho las cosas como en nuestro pensamiento creemos que deben ser y nomás no ha jalado, pues ahí Dios te está hablando. Si no está jalando es porque no estás jalando como debe ser. Somos hombres y nos metemos a lo sucio y nos ensuciamos, pero nos levantamos, pero tenemos nuestras armas y conquistamos. Esa es la vida de un conquistador. Esa es la vida del conquistador más importante del mundo, que se llama Jesús. El camino del conquistador, con su palabra, con su verdad, con su sabiduría, con su amor,